Y ya está aquí con nosotros Miguel de León, nuestro psicólogo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy contento de estar tocando. Hola, buen día, Exacto. muchachos. Oye, ya platicábamos Jóvenes. justo antes de entrar, exacto. Ahorita Somos estamos unos niños jóvenes, ahorita, niños, niños. pero hay algunos que estamos pensando, sí, cómo vamos a vivir nuestra vejez, tenemos algún tipo de ahorro, pero también a lo mejor hay quien no lo está pensando y hay quien no lo pensó y el día de hoy está viviendo una vejez y a lo mejor la está sufriendo más que viviendo. ¿Cómo podemos hacer nosotros en este momento, pues un poco más llevadera a nuestros abuelos o quizá a nuestros padres que ya están en la tercera edad, que están en la vejez y que a lo mejor no se habían preparado para ello? Hijo, pues mira, es un súper tema, la verdad que yo recuerdo cuando yo era niño, decían que la población en México era mayoritariamente jóvenes. Y hoy la población en México es mayoritariamente viejos. Sí. ¿Cómo así? Somos más viejos que los jóvenes hoy día, ¿no? Y la tendencia además va creciendo, la senectud en el mundo Claro. cada vez está creciendo más. Hay que marcar la diferencia entre vejez y ancianidad, Ok. Ok. porque no es lo mismo viejo, tú hablas de un mueble viejo, ¿no? Ajá. Pero un anciano, el concepto de anciano, implica una serie de cuestiones ya hasta filosóficas, ¿no? Ah, Una visión ok. de experiencia, de conocimiento, de tradiciones, ¿no? De hecho, hay muchas tradiciones que tristemente se están perdiendo porque se ha devaluado mucho a la ancianidad, ¿no? Y en ese sentido me parece como importante que para poder tener una calidad de vida en la etapa anciana, que a ustedes creo que ya les va a tocar eso justamente, Sí. ¿no? Pero en mucho tiempo, ¿eh? Exacto. Te da falta. Justo por esto. Creo que a nuestra generación todavía nos tocó vivir de una forma como muy escindida. ¿Se acuerdan de esa palabra que se las he dicho varias veces acá? Escindido significa dividido. Ok. O ves lo blanco o ves lo negro. Ajá. En la medida que una persona es capaz de integrar todo, la gama de grises, de colores y ver las cosas totalitariamente, eres más sano. Antes veíamos la vida como soy poderoso y voy a seguir siendo poderoso Siempre. y para qué pienso en la vejez si faltan muchísimos años. Claro. Hoy esta realidad nacional y mundial de que ya esos que pensábamos, no, la vejez está muy lejos, ya estamos acercándonos hacia allá, o algunos ya son viejos, ¿no? Pero también hay por otro lado una actitud ante la vejez, ¿no? Tú puedes ver un viejito, antes recuerdo mi abuelito, a los 50 años ya era mi abuelito y era un viejito, Sí. ¿no? Hoy tú puedes ver a un Donald Trump que me cae re gordo, Ajá. pero tiene 72 años, este hombre es el más poderoso y está tomando las decisiones más importantes y está moviéndose a un nivel que no lo hacen muchos jóvenes de 30. Sí, por Sí. supuesto. Y entonces, esa actitud de vida ante la edad, ante la edad mental, ¿no? Porque de verdad hay jóvenes de 30 que tienen actitud de viejitos. Sí, ¿no? totalmente. No podemos negar la realidad de que te va a alcanzar. Si tú tienes la suerte de llegar a los 60, 70, 80, según el INSEN, 65 años consideras ya una persona de la tercera edad, ¿no? Ok. Ya no se le llama viejo, sino de la tercera edad. Ajá. Pero bueno, sabes que ya ahí tus capacidades biológicas naturales empiezan a decrementar. Sí, justo quería saber eso, porque muchas veces, bueno, escuchamos mucho la tercera edad, pero no sabemos cuándo empieza la tercera edad como tal. 65 es el punto de partida. Pero más o menos en esta calidad de vida que estamos hablando para la gente de la tercera edad, ya sean nuestros padres o nuestros abuelos, ¿qué piensas de las casas de retiro? Porque en ocasiones queremos estar con ellos, queremos el atenderlos, pero tal vez no estamos preparados también para poder hacernos cargo de una persona de la tercera edad o ya un anciano. Es algo que viene. Yo creo que, de hecho, ya muchas generaciones, mi caso, por ejemplo, ya empiezo a pensar en la vejez y yo no quiero ser una carga para mis hijos, ¿no? Pero por el otro lado también, cuando hiciste una buena labor como padre, como madre, como tío, ¿no? Hay estos tíos que no tienen hijos y que los sobrinos los aman con toda su alma. A veces ellos mismos pensar en que se vayan a una casa de retiro o de descanso es como creer que no lo quieres o que te lo estás desechando. Que lo abandonas. Cuando hoy día estas casas de descanso más tienen una filosofía bien padre, porque te ponen actividades además para habilitar, por ejemplo, tus capacidades mentales, tus capacidades físicas. Yo creo que no hay todavía en nuestro país muchos lugares con mucha calidad. Se está empezando, me parece que es parte de un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de comprensión de lo que es la vejez, la senectud, la ancianidad. Y en la medida que vayamos aprendiendo más y vayamos estando en esa plataforma cercana, a mí me gusta mucho en el lugar donde yo trabajo, me gusta ir y sentarme en el lugar de la recepcionista. Porque cuando estoy ahí me doy cuenta de cosas que yo no veo si estoy sentado en mi consultorio. Claro. ¿Sí? Y puedo entender cuando llega una persona y es grosera,
Hasta ese momento que yo lo vivo en carne propia, es cuando puedo entender lo que está pasando con el otro. ¿Y cómo podemos de alguna manera, porque siempre se habla de la parte financiera, ¿no? Sí, o sea, por como de supuesto. ahorrar y demás. Incluso yo he considerado que una casa de retiro, si le puedes ir abonando de una vez Claro. como para ingresar a cierta edad, está padrísimo. Pero ¿qué tal la inversión de la salud? O sea, tenemos 30, tenemos 40, empezar a decir, no solamente tengo que ahorrar, sino también Sí. tengo que medir en lo que estoy comiendo, dejar de fumar, hacer muchas cosas, ¿no? Mira, el otro día estaba un amigo platicando que estaba en un velorio cuando ve llegar a un ancianito y él se dirige al anciano con mucho respeto y le dice, ¿cómo está? Había muerto alguien que conocía a los dos. Ok. Y el anciano le dice, bueno, pues yo estoy preparándome, estoy empezando a hacer ejercicio para cuando llegue a esa edad, cuando llegue a los 50. Y entonces el otro dice, oye, ¿cuántos tienes? Claro. Tenemos la misma edad, ¿no? La verdad es que los millennials de hoy llevan una vida como muy reventada, ¿no? Sí. Y en la medida que cuides tu cuerpo, ¿no? Cuides tu mente, cuides tus valores, tus principios, ¿no? Y entendiendo valores no en la idea tradicional y moralista, ¿no? Simplemente el respeto a los otros, el respeto a ti, creo que tienes una mayor oportunidad de vivir con calidad de vida al final. Pero asumir y entender la vejez como parte del proceso de la vida es fundamental, es elemental. Yo creo que justo tocando el tema, como dices, de los millennials, está mucho la filosofía ahorita de no, pues hay que vivir solo por el hoy, porque no sabemos qué pase mañana. Pero yo también les pregunto, bueno, y cuando te alcance el tiempo, cuando sí, veas que sí llegaste a la vejez y no te preparaste por estar viviendo el día a día, al final hay que tener ese plan, ¿no? Creo que a lo mejor puedes decirlo como plan B, pero que siempre esté ahí, que tengas un ahorro, que tengas algo, porque al final del día, pues, qué mejor, y yo lo veo con mis padres, con mis suegros, o sea, al final del día es vivir una vejez plena, es maravilloso, pero porque tienen el dinero, a lo mejor nosotros ya no tenemos pensiones, ellos sí la tienen, entonces eso les permite tener una calidad de vida y todavía ser independientes, que aprovechan su vejez, no se sienten viejos a los 65 años, No. eso es muy importante también. Yo hice una encuesta bien chistosa entre mis amigos y familiares y les decía, ¿a qué edad es viejo? Y bueno, los más viejos decían a los 60, a los 70, a los 80. Mi mamá se echó la punta de decir a los 90, A ¿no? los 90, Y la verdad es que tiene una claro. actitud ella de vida maravillosa, ¿no? Ajá. Entonces, este tema que ponías de las pensiones, que además a mí me parece un acierto y a lo mejor me van a patear aquí, pero te quita esa mentalidad también que había antes de llegando a los 50 me voy a jubilar, a los 60 me retiro. Espérate. No, ¿no? todavía eres muy Si estás viendo a un productivo. señor de 72 como el mejor líder o el mayor líder del mundo, o sea, ¿cómo que tú a los 60 te vas a retirar? ¿Por qué? Y eso generaba una actitud que además yo creo que en muchas familias mexicanas todavía está pendiente, que es la dependencia o la claro. codependencia. Oye, Miguel, y por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para incrementar la actitud en personas adultas? Mira, O igual también el mantenerlos como ágiles mentales. sí, Claro. es un compromiso personal, ¿sí? No puedes echarle la responsabilidad a nadie más. Por eso hoy jóvenes, háganse responsables de ustedes mismos. Si tú quieres ser un viejo sano, hoy ponte a hacer ejercicio. Claro. Hoy ponte a ahorrar. Hoy elige, digo, el famoso principio de placer y realidad que también les he platicado antes, ¿no? Por naturaleza el ser humano busca el placer, pero saber posponer la gratificación es una tarea fundamental de madurez de vida. Claro. Si tú aprendes a madurar tolerando la frustración, vas a tomar decisiones más atinadas, más organizadas, más estructuradas. Sí, sobre todo esta parte, ¿no? De llegar completo, no solamente con el ahorro, sino también con la mente fresca, ágil. Porque entonces, ¿qué es viejo, no? O sea, Por es supuesto. un tema ahí como muy Y el tema de ser subjetivo. agradecido y generoso, además, sería ya una clave que les daría. Creo que los viejos más felices son los que han sido agradecidos y generosos, por lo tanto. Te agradecemos muchísimo. Un placer. Gracias.